veremos ángulos compuestos 2. Para saber de este capítulo tenemos que saber las fórmulas básicas. Comenzamos con las dos primeras. En la fórmula número 1 te dice que la tangente de x más la tangente de y es igual al seno de x más y dividido entre el producto de cosenos. Coseno de x por el coseno de y. En la fórmula número 2 te dice que la tangente de x menos la tangente de y es igual al seno de x menos y dividido también entre el producto de cosenos. Entonces recordar, si acá está el signo más, acá también será el signo más. Y si acá es el signo menos, acá también será el signo menos. Ahora veamos el ejercicio número 1. Te dice reducir la expresión. Tenemos tres expresiones. Y en la primera expresión podemos utilizar la fórmula número 2, porque son iguales. Y ya no escribimos esta expresión, sino escribimos su equivalencia. Tangente de x menos la tangente de y. Luego colocamos el signo más. En la segunda expresión también podemos utilizar la fórmula número 2, que sería la tangente de y menos la tangente de z, utilizando la fórmula número 2. En la tercera expresión también podemos utilizar la fórmula, que sería la tangente de z menos la tangente de x. Luego, me percato que son signos contrarios. Se puede eliminar. También se puede eliminar. Y también se pueden eliminar, porque son signos contrarios. Por lo tanto, la respuesta final me va a dar 0. Así de fácil era. Ahora comenzamos con la fórmula número 3. La fórmula número 3 te dice lo siguiente, que la tangente de x más y viene a ser igual a la suma de las tangentes. Tangente de x más la tangente de y ahora viene a ser el producto, más la tangente de x multiplicado por la tangente de y multiplicado por la tangente de la suma de x más y. ¿Ok? Entonces recordad, la fórmula viene a ser igual a la suma de las tangentes y luego la multiplicación de las tangentes. Veamos el siguiente ejemplo. La tangente de 23 más 22. Siguiendo la fórmula vendría a ser la tangente del primero, que en este caso viene a ser 23, más la tangente del segundo, que viene a ser igual 22. Más, ahora viene a ser el producto de las tangentes. Tangente de 23 por la tangente de 22. Y ahora viene a ser la suma de los ángulos, que viene a ser 23 más 22. Y ese sería su desarrollo. Ahora veamos un ejercicio para complementar la propiedad número 3. En este ejercicio te piden calcular la expresión e. La expresión e viene a estar dado por 1 más la tangente de 22 multiplicado por 1 más la tangente de 23. Este ejercicio se puede desarrollar por tres formas, pero vamos a realizar únicamente por dos formas. La primera forma, ¿cómo sería? Sería desarrollándolo en forma distributiva, operando. Multiplico el por él. Y al operar sería 1 por 1 sigue siendo 1, más, ahora multiplico el 1 multiplicado por la tangente de 22. 1 por la tangente de 22 sería la tangente de 22. Posteriormente realizo también con la tangente de 23. Este tangente de 23 lo multiplico por 1, que vendría a ser 1 por la tangente de 23 sería la tangente de 23. Más, y multiplico la tangente de 23 en forma distributiva por la tangente de 22. Tangente de 23 por la tangente de 22. Mira, y se parece a la fórmula, ¿no? La tangente de 22 más la tangente de 23 más el producto de las tangentes, pero no tengo no aparece acá. Pero recordar
que tangente de 23 más 22 viene a ser igual a la tangente de 45. Pero la tangente de 45, ¿cuánto vale? Yo digo acá, recordar que la tangente de 45 vale 1. Y tú puedes escribir acá por 1, porque no pasa nada. ¿Y cómo le puedes dar forma entonces ahora? Sería 1 más la tangente de 22 más la tangente de 23 más la tangente de 23 multiplicado por la tangente de 22, y ese 1 viene dado por la tangente de 45. Y ahora sí, se parece esta expresión que está acá, que voy a enmarcar, se parece a la fórmula, ¿no? 22, 23 más el producto de las tangentes. ¿Y cuándo es esta expresión? Sería la tangente de 23 más la tangente de 22. El 1 lo dejas ahí y sería la tangente de 23 más 22. ¿Pero cuánto es 23 más 22? Sería 45. Entonces vendría a estar dado la expresión que sería 1 más la tangente de 45. Pero la tangente de 45, ¿cuánto es? 1. Por lo tanto, la expresión E sería 1 más 1. Porque la tangente de 45 vale 1. Finalmente, la expresión E te va a salir 2. Y vendría a ser la respuesta para ese ejercicio. Únicamente era recordar la fórmula nada más. Y también recordar que la tangente de 45 vale 1. Muy importante. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar la segunda forma. ¿Cómo se puede calcular? ¿Cómo se puede desarrollar ese ejercicio? Ahora la segunda forma para dar solución al mismo ejercicio número 2. Tenemos la expresión. Y ese número 1 lo puedo escribir como la tangente de 45. Más, escribo tal como está, sería la tangente de 22. Ese 1 también lo puedo escribir como la tangente de 45. Pero ahora hay que recordar la fórmula número 1, que decía que si yo tengo una suma de tangentes, viene a ser igual a la suma de senos. Y viene a ser igual a la suma de los senos, 45 más 22. Utilizando la fórmula número 1, dividido entre el producto de cosenos, que viene a ser el coseno de 45 multiplicado por el coseno de 22. La otra expresión también hago lo mismo. Sería el seno de la suma de los ángulos, que sería 45 más 23, que viene a ser igual a 68. En este caso lo voy a escribir, 45 más 23, dividido entre el producto de cosenos, coseno de 45 multiplicado por el coseno de 23. Viene a ser igual al seno de 67 dividido entre el coseno de 45 multiplicado por el coseno de 22 multiplicado por el seno de 68 dividido entre el coseno de 45 por el coseno de 23. Pero profesor, no se puede cancelar nada aún. Son diferentes. Únicamente él sí lo conozco y él también lo conozco, pero todo lo demás no lo conozco. Ahora tú tienes que recordar un tema que ya hemos visto. Tienes que recordar el capítulo de ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Si tú tienes dos ángulos, recordando, si tú tienes dos ángulos que suman 90 grados, se va a cumplir la propiedad. ¿Qué se cumple? Se cumple
que el seno de alfa es igual al coseno de beta. O el coseno de alfa es igual al seno de beta. Ejemplo, por ejemplo, el seno de 10. El seno de 10 lo vas a escribir como coseno. Pero recordar que los ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 90 grados. Si ya tiene 10, ¿cuánto le falta para que llegue a 90 grados? 80. ¿Ves? Otro ejemplo, coseno de 50. Coseno de 50 viene a ser igual al seno. ¿Cuánto le falta para que llegue a 90? 40. ¿Pero cómo lo relaciono acá? Sencillo. El seno de 67 aquí viene a ser igual. Viene a ser igual por la propiedad, viene a ser igual al coseno. ¿Cuánto le falta a 67 para que llegue a 90? Sería 23. Una más. Seno de 68. Seno de 68 viene a ser igual al coseno. Coseno, ¿cuánto le falta a 68 para que llegue a 90? Sería 22. Y mira, podemos mencionar acá que el seno de 68 es igual al coseno de 22. Estos dos, ¿cómo son? Iguales. Si son iguales estos dos por la propiedad, él con él se puede eliminar. Y esta expresión, con esta expresión, se puede eliminar. ¿Y qué cosa te va a quedar únicamente? Te va a quedar 1, la parte superior, y coseno de 45 por coseno de 45 sería coseno de 45 elevado al cuadrado. Pero recordar entonces que coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Te va a quedar entonces la expresión E es igual a 1 sobre raíz de 2 y todo elevado al cuadrado. Desarrollando esta expresión, te va a quedar E es igual a 1 sobre 1 medio. Y haciendo extremos y medios, te va a quedar 2. Y la misma respuesta que te había salido en la solución de la primera forma. ¿Ves? Ya tienes dos opciones cómo tú puedes resolver ese ejercicio. Continuamos. La fórmula número 4 te mencionan que la tangente de x menos y es igual a la tangente de x menos la tangente de y menos el producto de las tangentes multiplicado por la tangente de x menos y. Un ejemplo, para que se relacione, tangente de 52 menos 38. Sería la tangente del primero, que sería 52, menos la tangente del segundo, que sería 38, menos la tangente del producto, que sería la tangente de 52, multiplicado por la tangente de 38, multiplicado por la tangente de la diferencia, que viene a ser igual 52 menos 38. Pero recordar que 52 menos 38 viene a ser igual 14. La tangente de 14 viene a ser igual a la tangente de 52 menos la tangente de 38 menos el producto de las tangentes. Fórmula que lo puedes emplear. 52 menos 38 viene a ser igual a 14. Ahora veamos el ejercicio número 3 para complementar esta fórmula. Te piden calcular la expresión E, que viene a ser igual a la tangente de 14 dividido entre la diferencia de las tangentes. Tangente 52 menos la tangente 38. Igual, este ejercicio se puede realizar por dos formas y lo vamos a hacer. La primera forma sería relacionando la fórmula número 4. Porque recordar que esta tangente lo puedo escribir como su equivalencia que está acá. Muy bien. Tú puedes mencionar entonces, mira, observa, tú puedes decir que la tangente de 14 es igual a la expresión que está acá. Entonces tú dices que la tangente de 14 es igual a la tangente de 52 menos la tangente de 38 menos el producto de las tangentes. Si tú te percatas, aún no aparece lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Que es esta expresión, no aparece, aún no aparece, pero tú sabes esta fórmula.
Ahora, esta expresión que está como menos, pásalo al otro lado. Pasándolo, esta expresión que está acá, al otro lado, ya no va a ser el signo menos, y ahora va a ser el signo más. Va a ser igual entonces a la tangente de 14 más la tangente de 52 multiplicado por la tangente de 38 multiplicado por la tangente de 14. Esto viene a ser igual a la diferencia de las tangentes, que sería la tangente de 52 menos la tangente de 38. Mira, ahora sí, recién se está apareciendo lo que tú estás buscando. Recién. Mira, y ahora acá te puedes factorizar el tangente de 14. Factoriza el tangente de 14 entonces. Factorizando el tangente de 14, te va a quedar 1, porque acá siempre hay un 1. 1 más la multiplicación de estas tangentes. Tangente de 52 por la tangente de 38, cierro paréntesis, y viene a ser igual a la tangente de 52 menos la tangente de 38. Muy bien. Ahora, lo que tú puedes hacer es esta expresión que está acá, mandarlo a dividir. Y esta expresión de acá, también mandarlo a dividir. Y te va a quedar la expresión siguiente. La tangente de 14 dividido entre la tangente de 52 menos la tangente de 38 viene a ser igual a 1 sobre la tangente de la multiplicación. La tangente de 52 multiplicado por la tangente de 38. Y mira, ya lograste formar esta expresión. ¿Su equivalencia cuál es? La expresión que está acá. Entonces, por lo tanto, reemplazando, tú dices, reemplazando en el ejercicio, reemplazando esta expresión, ¿sí? La expresión E sería entonces su equivalencia. Ya no escribes él, sino escribes su equivalencia, que sería 1 sobre 1 más la tangente de 52 multiplicado por la tangente de 38. ¿Ok? Pero aún no aparece nada, ¿no? No se forma nada. Pero recordar ángulos complementarios, ¿no? Lo que habíamos dicho en antes, que si dos ángulos suman 90 grados, el seno es igual al coseno. Pero también que se cumple, que la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Un ejemplo puede ser tangente de 50 a que es igual a la cotangente de 40. Pero ¿cómo lo relacionas acá? Lo escribe pues tangente de 52 a que es igual. ¿Cuánto le falta para que llegue a 90? Sería la cotangente de 30 y la cotangente de 38. Hacemos un paréntesis acá y vamos a escribir su equivalencia entonces. Esa expresión E viene a estar dado por 1 sobre 1 más, ya no escribo la tangente de 52, sino escribo su equivalencia, que viene a ser igual a la cotangente de 38. Multiplicado por la tangente de 38. Pero ahora hay que recordar capítulos pasados, la propiedad de recíprocas. Cuando yo tengo la tangente multiplicado por la cotangente y los ángulos son iguales, se va a cumplir la propiedad que E vale 1. Recordar, ¿no? Recordar entonces acá, ¿no? Que la tangente de cualquier ángulo alfa por la cotangente de alfa es 1, por la identidad recíproca, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos recordando acá. Entonces la expresión E viene a ser igual a 1 más esta expresión que vale 1. Por lo tanto, la expresión E sería 1/2. E sería la respuesta. ¿Ves? Sería la primera forma. La segunda forma sería la siguiente. E es igual tangente 14 dividido entre
la diferencia de las tangentes. Acá voy a utilizar la propiedad número 2 o la fórmula número 2. Él viene a ser igual la tangente de 14 y a denominador voy a utilizar la propiedad número 2. De recordar que si yo tengo la diferencia de tangentes viene a ser igual a la diferencia de senos. Sería 52 menos 38 dividido entre el producto de cosenos, que viene a ser coseno de 52 multiplicado por el coseno de 38. Muy bien. Pero como ya lo llevaste a seno y también llevaste a cosenos, entonces te conviene que esta tangente de 14 también lo lleves a senos y cosenos. Llevando entonces a senos y cosenos. Él viene a ser igual, tangente de 14 viene a ser igual seno de 14 sobre el coseno de 14 dividido entre el seno de 52 menos 38, que viene a ser igual a 14, dividido entre el coseno de 52 multiplicado por el coseno de 38. Luego lo que vas a hacer es extremos y medio, que tú ya conoces, y la expresión e te va a quedar igual. La expresión e te va a quedar igual, multiplicando sería seno de 14 multiplicado por el coseno de 52 multiplicado por el coseno de 38, dividido entre el seno de 14 multiplicado por el coseno de 14. Seno con seno se te cancela y te va a quedar la expresión e es igual coseno de 52 multiplicado por el coseno de 38 dividido entre el coseno de 14. Pero recordar, complementarios, coseno de 52, ¿cuánto le falta a 52 para que llegue a 90? Le falta 38. Ya no escribo como coseno, sino escribo seno. ¿Seno de qué? Seno de 38. Multiplicado por el coseno de 38. Dividido entre el coseno de 14. Pero este coseno de 14 también lo puedo escribir como su complemento. ¿Sí? Así es. Este coseno de 14 lo puedo escribir como su complemento. A él no lo tocas para nada, la parte superior no lo tocas. Deja estar como está. Y abajo así. Ya no escribes coseno de 14, sino vas a escribir seno. ¿Cuánto le falta a 14 para que llegue a 90? Sería 76. Llegaste hasta acá. Mira, recuerda. 38 y el doble, 76. 38 y el doble, 76. Entonces, tenemos que saber una fórmula que es muy importante, que se llama ángulos dobles. Es un capítulo que lo vamos a ver más adelante. Pero tú sabes que en un examen de admisión vale todo, ¿no? Entonces, recordando o sabiendo la fórmula del seno de 2 teta viene a ser igual a 2 veces el seno de la mitad. Si 2 teta a la mitad sería teta, multiplicado por el coseno de teta. Un ejemplito con números. El seno de 20. El seno de 20 viene a ser igual, siempre queda el 2, por el seno de la mitad. De 20 a la mitad sería 10, multiplicado por el coseno de 10. Un ejemplo más. Seno de 50, aquí es igual a 2. Seno de la mitad sería seno de 25 multiplicado por el coseno de 25. Pero en el ejercicio, ¿cómo sería? Sería seno de 76, aquí es igual 2. La mitad de 76 sería 38 multiplicado por el coseno de 38. Mira, reemplazando entonces esa expresión sería seno de 38 multiplicado por el coseno de 38 dividido seno de 76, pero ya no vas a escribir seno de 76 sino su equivalencia, que viene a ser igual a 2 veces que 2 veces seno de 38 multiplicado por el coseno de 38. Ya. ¿Y qué sucede? Se va a eliminar el seno con el seno, el coseno con el coseno, y la expresión e te va a salir igual a 1 dividido entre 2. ¿Ves? Otra forma como tú puedes solucionar ese ejercicio. Fórmula número 5. Te mencionan si x
más y más z es pi 180. O de la forma k pi, donde k pertenece a los enteros, se va a cumplir que la suma de las tangentes viene a ser igual al producto de las mismas. También se va a cumplir que la cotangente de x por la cotangente de y más la cotangente de x por la cotangente de z más la cotangente de y por la cotangente de z va a ser igual a 1. Veamos un ejercicio. Te dice, en un triángulo ABC, reducir la siguiente expresión. Entonces, si te mencionan que es un triángulo ABC, nosotros sabemos que en un triángulo la suma de sus ángulos internos, ¿cuánto es? 180. Entonces, podemos graficar nuestro triangulito, ¿verdad? Acá sería A, acá sería B, sería C. Entonces, tú puedes decir que la suma de sus ángulos A más B más C vale 180. Pero recordar que 180 también los puedes escribir como pi. Y como tú ya sabes, puedes realizar la fórmula número 5. Y puedes utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque está relacionado a las tangentes. Entonces le vamos a dar solución. Escribiendo la fórmula, que en este caso sería la tangente de A más la tangente de B más la tangente de C es igual al producto de las tangentes. Ojo que te están pidiendo la expresión E. ¿Cómo le das forma entonces? Este tangente de C, mándalo a restar. Si le mandas a restar, te va a quedar la expresión tangente de A más la tangente de B es igual a la tangente de A por la tangente de B por la tangente de C menos la tangente de C. ¿Te das cuenta que se puede factorizar la tangente de C? Factorizando la tangente de C, te va a quedar igual tangente de A por la tangente de B. Menos, recordar que acá hay un 1 siempre. Menos 1. Y esta expresión de acá lo mandas a dividir. Y te va a quedar que la tangente de A más la tangente de B dividido entre la tangente de A por la tangente de B menos 1, aquí es igual a la tangente de C. Es justo, mira. ¿Quién es esta expresión? E. E viene a ser E. ¿Y cuándo te salió E? Tangente de C. Y E vendría a ser la respuesta para ese ejercicio. ¿Ves? Continuamos. En la propiedad número 6 te mencionan si x más y más z es igual a pi medios, o sea 90 grados, o de la forma 2k más 1 pi medios, donde k pertenece a los enteros, se va a cumplir dos propiedades. Que la tangente de x por la tangente de y más la tangente de x por la tangente de z más la tangente de y por la tangente de z es igual a 1. O la suma de las cotangentes, cotangente de x más la cotangente de y más la cotangente de z, es igual al producto de las cotangentes, cotangente de x por cotangente de y por la cotangente de z. Ahora veamos el ejercicio número 5 para relacionar con la propiedad. Te dice en un triángulo ABC calcular la expresión. Entonces, si me están diciendo que es un triángulo ABC, entonces por el ejercicio anterior nosotros ya decimos que A más B más C es igual a 180. Pero como la fórmula está en radianes, sería igual a pi. Pero date cuenta que acá está A medios, B medios y C medios. Entonces lo que te conviene es dividir entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Muy bien. Y mira, se va a cumplir la propiedad, mira. X viene a ser igual a medios, Y viene a ser igual a B medios y Z viene a ser igual a
C medios. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir la propiedad que está acá. Tú puedes decir entonces que la tangente, en este caso ya no escribes x, sino vas a escribir a medios por la tangente de b medios, relacionándolo con esta fórmula, más la tangente, fíjate, tendría que ser a medios por la tangente, el último que sería tangente de c medios, más la tangente de b medios multiplicado por la tangente de c medios. ¿Cuánto va a ser igual? A 1. Y mira, justo lo que te estaban pidiendo. ¿Cuánto es la respuesta? 1. ¿Ok? Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense, nos estamos viendo.